personas, 11 votos válidos, entonces. Sí, 11 votan, votantes, digamos. en este Pero caso, 11, digamos, estaban todos. ajá, sí, sí, Ok, porque las sesiones ordinarias siguen, o sea, que tienen que permanecer con quórum para poder desarrollarse. ok, ok. Ujú. Sí, Y entonces, una, ajá, ajá, no, una no, no, pregunta, pero de tarea. Bueno, ok, no sé si la resolvieron. Lo hago aquí frente a los estudiantes porque es nuestra universidad, ¿verdad? En este periodo de claro, transición, como lo dijo Marco ahorita. ¿Qué pasa en este caso con la vicerrectoría, con las vicerrectorías ok, en general? Porque esta gente tendría que salir el 18, los actuales vicerrectores, ¿verdad? exactamente, las vicerrectorías se vencen junto con la elección de rectoría, perdón, junto con el periodo de rectoría. Sí, Entonces, perdón, además el mismo don Carlos, al ser electo rector interino, ya de por sí deja la vicerrectoría de administración. exactamente. Entonces, es importante tener en cuenta en este momento que ni Carlos Araya ni Ruth de la Asunción podían seguir como en el cargo de vicerrectores porque su periodo ya de 8 años así lo impedía. Entonces, vamos a tener una nueva persona en la Vicerrectoría de Vida Estudiantil. Marlen León solicitó un permiso de 1 año sin goce de salario, creo que es a partir de julio. Entonces, bueno, básicamente lo que ha dicho Carlos es que las vicerrectorías van a cambiar, entonces hay que esperar a que él seleccione, porque son puestos de confianza. Ya, entendí. Ujú. Sí, bueno, con ese criterio de puesto de confianza va a hacer los ajustes, don Carlos, entonces. Exactamente. Bueno, Eh, y es importante mencionar que Carlos Araya es de la sede del Atlántico, es de Turri. Eh, Me parece, si no sí, estoy codirector mal, ahí. que es la Ajá. primera vez que alguien de sedes y recintos queda en el cargo de rector. Sí, bueno, aunque es circunstancial, ¿verdad? Sí, Pero Sí, no por eso estoy, bueno, a ver, no sé si me explico. O sea, es circunstancial, cualquiera que hubiera quedado, este, de ahí casi la discusión que ustedes o las entrevistas que ustedes mencionó que tuvieron, sí. ¿verdad? Pero bueno, sí, compañero, ¿algún comentario o preocupación o emoción? No, Leonardo, no. no que, bueno, lo que más me pareció interesante fue eso, que aunque sea de forma interina, una persona de fuera de la gran ciudad quedara de rector. La verdad es algo que llama bastante la atención y también me llama la atención que en 80 años es la primera vez, pero todo bien. Sí, cuando yo digo, tiene toda la razón Leonardo, pero cuando digo que es circunstancial, es que esta es una cuestión que no es una elección por, digamos, después de haber hecho propaganda y entonces decir, miren, yo en ACES he hecho esto, lo otro, o sea, es como, primero porque se retiran dos personas, primero por la situación del COVID y el Tribunal Electoral Universitario que pospone las elecciones, ¿verdad? Y luego, por las circunstancias que rodean a los vicerrectores, es lo que quiero decir, a los actuales vicerrectores. Entonces, unos que no pueden y otros que, aunque hubieran querido, de ahí no fueron electos. Quizá el hecho de ser de sede fue considerado por las personas del Consejo Universitario, pero es una No elección creo, circunstancial. Ah, no creo. bueno, entonces eso corrobora las sospechas, digo. Bueno, pero a fin de cuentas tenemos un rector interino que era importante para la universidad, que alguien, tener un nombre de alguien que esté representando a la institución, yo no diría la cabeza porque ese es otro tipo eso tiene connotaciones diferentes, ¿verdad? Pero sí alguien que represente a la institución, ahorita lo del FES y esto va a ser un despelotillo también, otro más, y es importante que haya alguien que responda por la institución, ¿verdad? Y que además no le toque todo al consejo universitario, porque sería terrible, ¿verdad? Pero bueno, en fin, entonces ese era un anuncio que nos concierne a todos, ¿verdad? Porque en realidad me parece que como estudiantes es importante que sepamos de la vida universitaria y cómo estamos en un ínterin para elegir el rector, bueno, rectora, y no se ha podido dar el proceso electoral como se hubiera esperado, ¿verdad? Entonces,
por esas circunstancias es que don Henning renuncia y se elige en este caso, a uno de los vicerrectores con posibilidades de elección, y entonces ahora es don Carlos, y por lo visto, según dijo el tribunal, que no sé, Marcos, si ustedes ya vieron la circular del TEU, la última. Sí, bueno, La acabo de leer las dos. Ok, de hace unos minutos, el TEU dice que ellos pensaban hacer las elecciones en finales de junio, pero dadas las circunstancias de que el Tribunal Electoral Estudiantil bueno, tiene otras disposiciones, para decirlo así, se pospondría el proceso electoral hasta inicios del segundo semestre, ¿verdad? Si no me equivoco, eso es lo que dicen en resumen. Sí. Entonces, hasta el segundo semestre vamos con la elección. Vamos a ver. Bueno, además yo estoy en un grupo, chicos, por ahí, ¿verdad, Marco? Muy Sí. activos. Bueno, Bueno. y tal vez como invitarles realmente como a estar muy pendientes de esta elección de rectoría. Hay 5 personas candidatas, todas con una línea de pensamiento un tanto diferente. Y yo creo que como comunidad estudiantil universitaria tenemos el deber de conocer un poco de quién estaría a cargo de la universidad por estos 4 años y con la posibilidad de ser reelecto o reelecta. Entonces serían 8 años en total. Hay 4 hombres y una mujer, entonces sería bueno como que vayan leyendo un poco quiénes están, cuáles son sus ideas, con quiénes trabajan, para que, para que también se sienta que realmente la representación estudiantil en la asamblea plebiscitaria está informada a la hora de tomar decisiones. Y con cuál línea de pensamiento está cada candidato y candidata, ¿verdad? Que eso es muy importante a la hora de tomar decisiones. Bueno, chicos, chicas, voy primero a la guía que ustedes tienen ahí en la plataforma, en el aula virtual, a la guía de trabajo para hoy. Si ya entraron bien, si no, entren en este momento, si están en sus computadoras y si están en sus teléfonos, bueno, solamente sigan la clase para que no les quede como muy difícil descargar el documento, etcétera, porque de por sí tenemos unos videos ahí. Lo que voy a ir haciendo es que cuando haya las sesiones, voy a ir sumando, no voy a hacer documentos aparte, sino como ustedes pueden ver, aquí se encuentra la guía de trabajo de la semana pasada, con los enlaces correspondientes, y aquí estoy poniendo la guía de trabajo de hoy. Voy a mostrárselas, perdón, sí que voy a mostrárselas, a ver, como ahorita, ¿verdad? Sino que martes 5 de mayo solamente para avances de subgrupos, para conversar todo lo que haya que conversar, porque se supone que ya para el martes 5 de mayo tendría que estar sumamente avanzado, o sea, la fase 1 concluida, la fase 2 actualizada a lo último que hayamos visto, y la fase 3 iniciada, casi iniciada, bastante avanzada. Entonces estoy proponiendo estos horarios. Como igual estamos rondando las 2 de la tarde para reuniones y estamos terminando despuesito de las 3, entonces me atreví, y la semana que sigue vemos los modelos de determinantes, que ahí le voy a volver a pedir el favor a Marco de su espléndida colaboración. Pero bueno, ya eso lo organizamos para la sesión posterior a la que sigue. Entonces, la sesión de martes 5, reitero, sería este trabajo en subgrupos. ¿Alguna duda o estamos claros? Bueno, doy por un hecho que estamos claros, entonces, en lo que sería la próxima semana. Si algún grupo necesita cambiar de horario por algún motivo, se pone de acuerdo con el grupo con el que quiera cambiar su horario. Entonces, no importa si comenzamos con el grupo 5, que cambió con el 1, pero por favor se ponen de acuerdo como grupos. Yo lo que hice fue una distribución de horas a conveniencia, en el sentido de el orden grupo 1, 2, 3, 4, 5. Ok, entonces pasamos ahorita a lo que está planeado para el inicio. Escuchamos para oír a los subgrupos en orden diferente. Cuénteme el grupo 5,
cuál mito escogió, o si escogió 2 o 3, alguien del grupo 5 rápidamente, y por dónde van en el avance, cómo va la fase 1, por ejemplo. Bueno, mi grupo, perdón, escogimos el mito 2. Ajá, el de migración. Ajá. Y ya ves que no. Ok, en la fase 1 ya la teníamos completa, digamos, lo que es como lo de averiguar como las bueno, como los lugares, preferencias, sí, de verlos. Y estamos en la fase 3, en la fase 2, perdón, en la teórica estamos terminando, bueno, completando las preguntas. Ok, muy bien. Excelente, entonces tienen el mito 2, migración, y están en la fase 2, perfecto, muy bien. El grupo 4, lo mismo, ¿qué mito escogieron o cuáles mitos escogieron? Si han combinado 2 o los 3 y cómo van con las fases. Un voluntario, voluntaria del grupo 4. Profe, elegimos el mito número 2, igual que el grupo pasado, y estamos trabajando en la fase 2. Ok, perfecto, van como parecidos. El grupo 3, mito escogido, ¿y cómo van? Bueno, del grupo 3 nosotros escogimos el mito número 3, que es el de las repercusiones económicas. Impacto económico. Ya la fase 1 la tenemos completada, me parece, y respecto a la fase 2 hemos estado buscando documentos académicos para poder darle respuesta a las preguntas. Ah, ok, excelente. En el grupo 2, igual, ¿qué mito escogieron y por dónde van? ¿Alguien del grupo 2? Déjeme ver si hay alguno. Valeria y... No, creo que no hay ninguno presente ahorita. Crisia Linares, ¿está ya con nosotros o no? Bueno, el grupo 1, ¿en qué mito y por dónde van? Profe, escogimos el mito 3 de impacto económico. Ajá, y perfecto. estamos, bueno, en la fase 2, que estamos respondiendo las preguntas con la información que hemos encontrado. Ok, perfecto. Entonces, creo que en este momento tenemos 2 grupos con el mito 2 y 2 grupos con el mito 3. El que hará el desempate es el grupo 2, justamente, que no escuché compañeros ahorita presente o compañeras. Entonces, la próxima semana, así como me lo han mencionado ahorita, súper sintético, ya vemos qué es lo que han profundizado en el mito y con cómo van con la confrontación teórica y cómo están en buena teoría comenzando a hacer la fase 3, que sería la parte del análisis. Perfecto, muchas gracias por compartir con todos, así todos nos vamos escuchando. Luego yo, compañeros del grupo 2, la misma pregunta que les acabo de hacer. Bien, entonces pasamos ahorita a lo siguiente, que es, vamos a compartir de los subgrupos, lo que la semana pasada quedó de trabajo. Después que terminen, si es que no hay ninguna, digamos, algo que se les diga así que tiene que cambiar o que falta demasiado, lo que sea, después de que termine, por favor, me envían al correo electrónico o mediante el aula virtual, como ustedes quieran,
la presentación para subírselas ahí en el aula para que todos tengan acceso a las presentaciones de todos y lo puedan incluir en esa parte teórica, cualquier elemento que algún grupo requiera. Entonces sé que el grupo 4 ya la mandó, porque por ahí tenía un correo del grupo 4, solo que no he podido bajarla y además es mejor tenerlas todas. Entonces los grupos restantes, 1, 2, 3 y 5, por favor la envían en el formato que ustedes quieran, mismo PowerPoint o PDF, cualquiera de los dos es igual. Si fuera PDF, en este caso mejor porque son textos, son documentos más livianos por cualquier cosa en la misma plataforma, ¿verdad? Es como más seguro que se puedan subir. Bueno, entonces resulta que el Black Report, que les había comentado cuando nosotros comenzamos a trabajar en este texto, y además viene en la descripción del curso, si ustedes se acuerdan, el Black Report es como un documento por excelencia fundamental de conocer, de esculcar un poquito para efectos del estudio de las inequidades y las desigualdades. Alguien que hable de inequidades y desigualdades y no conozca este documento, es como de ahí, alguien que hable en la Universidad de Costa Rica y no conozca el estatuto orgánico, ¿verdad? Significa cómo funciona la universidad. Marco mismo que hizo la tesis sobre determinantes sociales de la salud, creo que puede dar fe de la importancia de conocer este y otros documentos, ¿verdad? Pero sobre todo este, ¿cierto, Marco? Sí, es uno de los documentos que sienta precedentes en la identificación de inequidades sociales y también permite identificar poblaciones vulnerables a ciertos factores de riesgo. Y de por sí, el documento mismo causó algunas inequidades en su lanzamiento. Entonces, ya de por sí es un buen ejemplo. Bueno, entonces comenzamos con el mismo orden de los grupos, 1, 2, 3, 4, 5, porque es el desglose del texto, no por otro motivo. Entonces, comenzamos con el grupo 1. Ustedes tienen posibilidad de compartir pantalla, unos 10 minutitos máximo, por favor, y después cualquier duda o comentario la hacemos una vez que presenta el grupo. Entonces, algún compañero o compañera del grupo 1 que ya se supone que sí sabían quién va a exponer, que comience su presentación. Sí, voy, profe. Gracias. Solo le doy en bueno, ya. Sí, está habilitado el permiso para eso. Bueno, buenas tardes. Nuestro tema fue reaccionar al texto llamado Curso de Desigualdades Sociales de la Salud. Bueno, yo soy Diana Calero, mi compañera que me va a acompañar a exponer es Valeria Barbosa. Entonces, si quiere le pasa ahí, vale, por favor. Bueno, como todos sabemos, el Black Report fue de un reporte que se hizo en Reino Unido en 1980, donde ese informe marca un antes y un después en el mundo de la epidemiología social. Es decir, que muestra, o sea, las diferentes clases sociales que se tenían en ese entonces y el riesgo de morir, perdón, era mayor antes de los 65 años para las clases que eran más desfavorecidas, es decir, la clase 4 y la clase 5. Luego, el señor Douglas Black fue el presidente del Colegio de Médicos Británicos. Él estaba interesado en las desigualdades sociales en salud. Él fue encargado en 1977 por el secretario de Estado de Servicios Sociales del gobierno laborista. Luego, en abril de 1980 es que se entrega el informe, que lleva el título en inglés que es, desigualdades en salud, perdón, el cual desarrolla y explica las desigualdades sociales en salud que se vivían en ese entonces en el Reino Unido. Luego, el propósito de este reporte era promover la creación
de nuevas políticas para así lograr un balance entre las diversas clases sociales y dar el mismo sistema de salud para todos, controlando así las altas tasas de mortalidad en las clases menos favorecidas. Bueno, las clases así eran 5 grupos, las clases sociales eran 5 grupos. La clase 1 se componía por profesionales y sus familiares. La clase 2 por intermedios y sus familias. La clase 3 cualificados manuales y no manuales y sus familias. La clase 4 trabajadores semicualificados y sus familiares. Y la clase 5 trabajadores no cualificados y sus familiares. Y la mortalidad era más pronunciada entre las clases trabajadores más bajas, es decir, la 4 y la 5, debido a las condiciones físicas de sus hogares y los arduos trabajos que realizaban. Bueno, también está la señora Margaret Thatcher, que había ganado recientemente las elecciones con el Partido Conservador, que ella lo lideraba, perdón. Luego, ella pasa, ella es la que como que cambia la palabra, por decirlo así, desigualdades por variaciones. Es decir, ella minimiza lo que está sucediendo en ese momento. Y como dije antes, pasa a nombrar desigualdades sociales en la salud a algo con menor peso simbólico lingüístico como las variaciones sociales en salud. Es importante destacarlo, ya que muchas veces las personas reducen el impacto que las palabras pueden tener a vista pública, es decir, como que les da miedo llamar a las situaciones por lo que son, en este caso desigualdades. ¿Me escuchan? Sí, sí, Sí. sí. Ok, nosotros incluimos este término que es la violencia estructural, que está muy ligada a lo que está el Black Report. Es un acontecimiento que provocan daños a un individuo o a un grupo. Este tipo de violencia es creada mediante los estratos sociales, no es una violencia directa, pero esta gira en torno a la división social, que a su vez produce inequidades en cuanto al uso de recursos de poder políticos y económicos con respecto al tipo de acceso que poseen los individuos. En los años 1951 y 71 se lograba notar una mejoría, principalmente en las clases altas, que eran las 4 a las 5, donde se veía que la mortalidad había disminuido bastante. Sin embargo, en las clases 2 y 1 también se veía que la mortalidad había disminuido, pero no en los mismos rangos que en las altas clases. Según el grupo de trabajo, gran parte del problema estaba fuera del alcance del NHS o Servicio Nacional de Salud. Algunas recomendaciones que se daban era brindar más información en los centros de atención a menores, priorizar a los grupos más vulnerables, mejorar las condiciones de vivienda, trabajo y atención infantil, aumentar las ayudas en las zonas con peores indicadores de salud. Ahora bien, las reacciones. Este informe no fue muy bien recibido por el gobierno conservador y esto se mostraba por los obstáculos que fueron interpuestos para no dar a conocer su contenido. Se realiza una conferencia de prensa en la Escuela de Médicos donde algunos de los periódicos recogen el informe y este acaba publicado en una edición de bolsillo, convirtiéndose en un bestseller. El gobierno se defendió atacando con que las propuestas del informe no eran realistas y además puso en duda las conclusiones del estudio. El mensaje del informe era que a pesar de que el gobierno estaba basado en el bienestar social, permitía que se dieran las desigualdades en salud de las diferentes clases sociales, principalmente en las clases más bajas, donde se reflejaba una mortalidad mayor que en las clases más altas. Esto reflejaba que estas clases se alejaran más una de la otra. Es decir, la clase alta veía más privilegios y la clase baja era
cada vez más pobre. Y eso sería, muchas gracias. Ok, perfecto, muchas gracias. ¿Algún comentario? ¿Alguien más del grupo que quisiera añadir algo más? ¿Del grupo 1? ¿O alguna pregunta o comentario breve de algún otro grupo? Omar. Bueno, esencialmente las compañeras lo que hicieron, bueno, lo que nos están exponiendo. Bueno, Valeria. ¿Sí? ¿Quería decir algo usted? No. Okay. La presentación. Básicamente lo que el grupo 1 le correspondió es el texto que estaba ubicado en aquel curso de desigualdades, ¿verdad? Que es un texto que presenta esencialmente 3 cosas. Uno, como nos han presentado ellas, la descripción, un resumen histórico de cómo se hizo el documento. El otro que tenía unas recomendaciones que ellos quisieron destacar y al final tenían las reacciones que hubo. Pero aquí lo que vale destacar es que es un esfuerzo de sistematizar la situación, por eso se convierte en un bestseller, ¿verdad? Porque es la primera vez que sale algo así formalmente escrito, porque aquí lo importante no es que las desigualdades se descubrieron hasta 1980 cuando salió el Black Report. O sea, hay desigualdades desde el inicio de la humanidad, de inequidades también. Pero aquí la cuestión es que marca una gran diferencia porque es un documento formal hecho por un equipo de científicos a la cabeza de John Black. Por eso es que sale el nombre del Black Report, ni siquiera el nombre del reporte, sino sale, se hizo famoso justamente por quien encabezó el equipo de investigación, que fue la persona, este señor de apellido Black. Su principal opositora, si ustedes tienen algún recuerdo de haber leído algo, ¿verdad? Porque ustedes sí son muy jovencitos, entonces quizá ni siquiera tal vez vieron a Margaret Thatcher dando discursos, ni mucho menos, pero cuando la primera ministra, señora Margaret Thatcher, se entera de lo que este documento saca, su reacción fue tan fuerte, lo quiso minimizar, que ella misma lo había encargado, ¿verdad? Sin decirle a cada hora que ustedes nos van a ver de, y la verdad viene siendo como un fresquito más, ¿verdad? En lugar de ser algo fundamental para tratamiento de pacientes con el COVID. Lo mismo sucedió con Margaret Thatcher en su momento, trató de minimizar, desacreditar el trabajo que se había hecho, ¿verdad? Decían que era poco serio, se hizo una pugna entre autores y gobierno, pero eso más bien suscitó el interés en otros países y por eso se hizo más famoso. A veces basta con que alguien le diga que no a algo para que circunde con mucha más rapidez, ¿verdad? Entonces, la importancia que tiene este documento en este desarrollo histórico, para concluir el comentario, porque esto es lo que nos da pie a comprender mejor la importancia del documento, es que, como Marco mencionaba, nos hace entrar en un realismo de la existencia de las desigualdades, las inequidades y de la importancia de crear equidad para que haya salud en la población. Entonces aquí además se habían combinado de manera, bueno, no a la salud de la población y no solo las enfermedades. Entonces por eso hago este comentario un poco más extenso en este grupo 1, porque es el que justamente nos da el contexto histórico y la importancia del documento. Muy bien, pasamos al grupo número 2, a ver si hay alguna persona de los que están en el grupo 2, si está Sadie, si está Valeria Linares, si está Valeria Molina. ¿Alguna de estas dos personas? De estas 3 personas, perdón. No hay ninguna de estas 3 personas presentes. Bueno, pasamos al grupo número 3, entonces.
mientras pregunto a ver si alguna persona se va a hacer presente a la sesión. Voy a compartir la pantalla, profe. Perfecto. Ahí se está viendo, profe. Sí. Bueno, de nuestro grupo acordamos que todos íbamos a exponer, entonces yo voy a empezar. En el punto número 7, el Black Report se centra en lo que sería el tema de la mortalidad prenatal y la mortalidad infantil. Y entonces el autor recalca que la tasa de mortalidad prenatal e infantil ha aumentado mucho en el Reino Unido y lo compara con países como Francia, Alemania y lo que él llama los países nórdicos. Entonces, por ejemplo, a la hora de compararlo con Francia, dice que Francia e Inglaterra tienen muchas similitudes en lo que serían las tasas de desigualdad social, pero que a pesar de esto Francia ha logrado mantener mejores índices de mortalidad prenatal e infantil debido a que tenían un sistema de salud bastante bueno y que les daban a las mujeres embarazadas citas durante todo su embarazo para monitorear el desarrollo del niño y de esta manera se prevenían la mortalidad prenatal. De igual manera, en los países nórdicos pasaba algo similar y el autor en este punto recalca el caso de Finlandia, donde dice que, digamos, incluso si una persona no se presentaba a las citas médicas, un trabajador social lo llamaba o lo visitaba a su domicilio para saber el por qué no se había presentado. Entonces, bueno, en este punto lo que él trata de recalcar es que el sistema de salud en ese momento que tenía Inglaterra no era lo suficientemente bueno para tener ese tipo de cuidados con las mujeres embarazadas y entonces esa era la razón por la que se daban tantas muertes en niños que ni siquiera habían nacido o en infantes. Le doy la palabra a mi compañera. Que no me pasa la presentación, no sé por qué. Ok, el punto número 8 trata sobre las condiciones materiales y explica que no cree que basado en los puntos que mi compañera explicó anteriormente, solo exista una única explicación a estas desigualdades. Entonces, hace referencia a las condiciones materiales, por ejemplo, en las desigualdades de salud, que dice que provienen de características muy específicas del entorno socioeconómico de cada persona. Por ejemplo, los accidentes de trabajo, el hacinamiento y el consumo de cigarrillos. Otro punto que se resalta es la importancia de los servicios de salud, más que todos los preventivos, y les dan mucho enfoque a la atención prenatal, ya que con esto se puede reducir el riesgo de una muerte perinatal, o sea, después de haber nacido. Y también hay otras razones que no se enfocan tanto en características tan específicas, pero se enfocan mucho en las consecuencias de las estructuras de clase. Por ejemplo, la pobreza, las condiciones de trabajo y la privación en sus diferentes formas. De todos esos motivos que ya se mencionaron, se desprenden las diferentes recomendaciones que el Black Report da. Y al final de este punto lo que hacen es concluir que la primera infancia es la etapa clave para debilitar esa relación que existe entre la salud y la clase. Porque si se logra controlar una enfermedad desde inicios de la vida, no generaría como mayor problema en un futuro. Vos quitas la... Ok, perfecto, gracias. Ok, en el punto número
en el punto número 9 es bastante breve y se explica que se pudo recurrir a estadísticas nacionales relacionadas con la salud y la mortalidad, y dichas estadísticas tienen una calidad y alcance excepcionales, al igual que existe una amplia gama de estudios de investigación. Pero, sin embargo, hay que tomar en cuenta que hay ciertas deficiencias en estas estadísticas, al igual que lagunas a las cuales afectan dichas investigaciones. Un ejemplo que se pone ahí es que es de gran dificultad examinar la utilización de los servicios de salud y relacionarlos con la riqueza e ingresos de un lugar determinado. Ok, entonces en el punto número 10 se enfoca primeramente que las estadísticas administrativas, punto en el cual se establece que el conocimiento sistemático del uso de servicios de salud por diferentes grupos sociales es inadecuado. Esto se da principalmente en el caso de Inglaterra y Gales, por ejemplo. El autor especifica que en Irlanda no es un caso como de referencia para este punto. Además, se propone la evolución del monitoreo de saludable enfermo a un monitoreo de salud en relación a las condiciones sociales y mentales. Esto porque es una manera más correcta, digamos, y eficiente de evitar esas como desigualdades sociales, y así como en vez de nada más hacerlo tan blanco y negro entre saludables y enfermos. Finalmente, el autor indica que hay un espacio de mejora para el desarrollo de los niños, y esto es como una, digamos, como sugerencia tal vez. Y sí, eso sería todo. Muchas gracias. Estamos al punto 10, muchas gracias. Todos comentaron, digo, todos expusieron. ¿Hay alguien que quiera comentar algo en particular de este grupo de ustedes? ¿O alguien de algún otro grupo? Bueno, tal vez lo voy a decir como en forma de pregunta a Marco. En estos puntos que nos presenta el Black Report, ¿cuál es la importancia, si usted puede ir a compartir con estos compañeros del repertorio, la importancia de valorar las tasas de mortalidad en este caso, en un país, en cualquier país? Bueno, esta y otras tasas, pero sobre todo la tasa de mortalidad. Bueno, yo tenía un profesor en el Instituto Nacional de Salud Pública de México que nos decía que el mejor indicador para medir la salud de las poblaciones era justamente la tasa de mortalidad, aunque suene contradictorio. ¿Y esto por qué? Porque las tasas siempre nos van a decir un número, y ya ahí depende mucho de quiénes estén en los procesos de toma de decisiones, pero entonces, tomando en consideración esos números que me dan, debería yo de estar generando políticas para mejorar las condiciones que se van viendo reflejadas. Entonces, qué sé yo, y esto es un ejemplo, si yo encuentro que en Costa Rica, qué sé yo, en la gran área metropolitana, la tasa de mortalidad por accidente de tránsito es muy alta, y aparte de eso encuentro que la mayor población afectada por esta tasa de mortalidad o por este tipo de accidentes es la población de 20 a 25 años, tengo que generar procesos para garantizar que las políticas públicas se orienten a satisfacer este tipo de necesidades. Ok, muy bien. Muchas gracias, Marco. El hecho de pensar en tasa de mortalidad efectivamente nos da a entender cómo anda la salud de un país, pero bueno, esta es una perspectiva de la institución encargada de la salud a nivel mundial, que es la OMS, porque si, por ejemplo, nos vamos a Costa Rica, nuestra realidad, y nos fijamos en población indígena,
la tasa de mortalidad no es tan preocupante en infantes como en la tasa de sobrevivencia, digamos, que significa la mortalidad de las personas adultas, y lo máximo de vida tiene que ver con 35, 45 años, 50 años. En este momento, para la población adulta, eso es impresionante en un país con el desarrollo social que tiene Costa Rica. No hablemos de desarrollado, subdesarrollado. Entonces, lo importante es saber que en relación con la muerte hay más esperanza de vida, digámoslo así, que de muerte. Eso es la parte del informe que está destacándonos estos puntos que presentaron los compañeros. Diana Calero tiene la mano levantada. Diana. No, profe, era aplaudiéndoles a los compañeros. Ah, perfecto. Yo voy aprendiendo cuáles son las figuritas, no vi el movimiento de las manos. Pregunté a algunos del grupo 2, que ya me justificó alguien su ausencia, entonces voy a intentar poner un video que nos están mandando del grupo 2 para que tengamos esa información también. Entonces voy a pasarme aquí. Vamos a ver si se logra, si logramos abrirlo y así escuchamos y vemos lo que la compañera nos haya. Mis compañeras y amigos, voy a hablar sobre el punto 2, 3, 4, 5 y 6 de Black Report. Perdón, ¿se escucha? Sí, yo sí. Ok. Entonces voy a volverlo a poner desde el inicio. Este sería el grupo 2, que nos van a compartir los puntos 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces escuchamos. Permítame para ver si está compartido con audio. Listo. Mis compañeras y a mí nos tocó hablar sobre el punto 2, 3, 4, 5 y 6 de Black Report. En el punto 2 trata sobre las diferencias que hay en las tasas de mortalidad, ya que se ha tenido que utilizar el estatus ocupacional como un indicador de desigualdades sociales. Ya sabemos que en tanto como la educación, la economía y la vivienda siempre va a haber desigualdades entre las personas. Sin embargo, no hay mucha información que permita que esos sean indicadores para evaluar la salud de las personas. En el punto 3 muestra cómo hay una marcada diferencia en tasas de mortalidad entre ambos sexos y edades y clases ocupacionales, donde se ha visto que mueren el doble de bebés en padres no calificados que en los padres de clase profesional, y los adultos hombres manuales no calificados son 2 veces más alta que los hombres de clase profesional, y las esposas de los hombres manuales no calificados son 21 veces más alta que las mujeres de clase profesional. El punto 4 dice que si la tasa de mortalidad de la clase 1 se hubiera aplicado a las clases 4 y 5 durante 1970 y 1972, que fueron las fechas de la última revisión de la experiencia de mortalidad, hubiese sido de 74.000 vidas de personas menores de 75 años que no se habría perdido. En el punto 5 dice que la falta de mejora de la experiencia de salud de las clases 4 y 5 en relación con la clase 1 durante la década de 1960 y principio de 1972 es sorprendente, a pesar que la disminución en la tasa de mortalidad infantil en cada clase. Y el punto 6
menciona cómo también existen desigualdades en la utilización de servicios de salud. Se ha visto que la clase trabajadora hace mayor uso de los servicios de medicina general para ellos, aunque no para sus hijos, que las personas de la clase media, pero que pueden recibir menos atención. Gracias. Ok. Bien, vamos a ver qué nos dice. ¿Pudieron escuchar y ver la presentación? No la pudimos ver. Profe, yo no vi la presentación, pero sí escuchamos audio. Qué extraño. Bueno, Pero sí quedó claro. ok, bueno, de ahí, voy a subirles, como ella lo mandó al correo, igual voy a subirlo al aula virtual el video. Primero destacar un comentario de lo que significa que esta persona nos haya mandado, esta compañera que es Heidi, haya mandado el video. Ella se excusó, de hecho me comentó su situación desde el domingo y yo le sugerí hacer esta grabación, ¿verdad? Solamente que pensaba que alguna otra persona del grupo 2 la iba a presentar. Posiblemente por algún motivo no pudieron estar aquí. Pero es muy importante hacer ese esfuerzo, ¿no? Cuando ya sabemos que por algún motivo no podemos estar presentes en las actividades que hay que desarrollar, quiero resaltar la responsabilidad de Heidi de haber preparado el material para mandárnoslo. Ok, entonces de lo que pudieron escuchar, aunque no lo pudieron ver, ve ahora sí la manita excelente, sí, el reconocimiento. ¿Algún comentario de algún compañero o compañera sobre estas? Vean todo el destaque que hacen en las clases, ¿verdad? Y los datos impresionantes que encuentran. ¿Qué les parece? ¿Algún comentario específico? ¿Por qué creen ustedes entonces con si sumamos el grupo 2 con el grupo 3, que nos hablan de distintas tasas y afectaciones y personales y poblacionales que producen muertes, ¿por qué creen ustedes entonces que Margaret Thatcher no quería o quiso minimizar esto? ¿Qué cosa se jugaba aquí el gobierno inglés? Bueno, profe, yo considero que todas estas cifras que se mencionan en el reporte reflejan un problema estructural en el servicio de salud de Inglaterra de ese entonces. Entonces, obviamente, cuando el público conociera estos datos, le iban a echar la culpa al gobierno de que ellos no estaban haciendo o no estaban tomando las medidas necesarias para brindarle un buen servicio a la mayoría de la población. Muy bien, Fiorella. Y es que Inglaterra se ha considerado por mucho tiempo, ellos, ¿verdad? Ellos mismos, como si fueran la Roma moderna y posmoderna, ¿verdad? O sea, y la actual. Por algo se salen de la Comunidad Económica Europea y etcétera, ¿verdad? Entonces ellos, hacerse ver como un país que tiene problemas y que hay muertes, sobre todo porque hay desigualdades, porque hay pobreza, porque hay enfermedad, era una pena nacional muy grande, pero sobre todo internacional. Entonces, no queremos que nos vean desde, bueno, no hablamos de desigualdades, hablamos de variaciones, dijo el grupo 1, ¿verdad? O sea, Margaret Thatcher afirmaba que no, desigualdades, no, aquí todos reciben, ¿verdad? Y todos podemos tener acceso, etcétera. Usted lo ha mencionado muy bien, refleja también los fallos del sistema de salud que pensaron que era muy robusto, ¿verdad? Podemos extrapolarlo también a que esperamos a que no nos pase en Costa Rica, si con esta crisis del COVID, más las dificultades del gobierno, por llamarlo decentemente, en relación con el pago a la caja, podrían dar al traste de aquí a varios años para ustedes, para nosotros, cuando yo ya estaré viejita, si Dios lo permite, ¿verdad? Ustedes estarán ya adultos, profesionales, y si tienen hijos o sobrinos o lo que sea, va a ser mucho más difícil
poder disfrutar de una seguridad social como la que nosotros tenemos. Seguridad social porque la caja no nace para ser necesariamente un servicio de atención de salud, sino para ser la expresión de la seguridad social del país. ¿Verdad, Marco? Más adelante lo vemos. Pero, Sí. que quede claro, que la caja es el baluarte de la seguridad social del país. Seguridad social es mucho más amplio que verla como un servicio de atención de salud. Pero bueno, en fin, tenemos entonces el grupo, escucharíamos al grupo 4. ¿Algún compañero o compañera del grupo 4 que vaya a presentar? Voy a compartir la pantalla. Gracias. Bueno, del grupo 4 voy a exponer únicamente yo. Y nosotros vamos a abarcar las recomendaciones 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 y 14. Listo. Como parte de la recomendación 1, se sugiere que las escuelas recolecten estadísticas de pruebas de audición y visión y también de las medidas de peso y altura. Para iniciar esto, el Ministerio de Salud debería empezar recolectando datos por un grupo pequeño de escuelas y esto con el objeto de que estas pruebas se hagan rutinarias y así se pueda medir mejor la salud escolar. En la recomendación número 4, dice que basándose en el conocimiento epidemiológico que tiene la Organización Panamericana de la Salud y otros organismos, se desarrolla la encuesta nacional de comida como un instrumento más efectivo para el monitoreo de la nutrición saludable, en donde varios grupos en riesgo puedan ser identificados y estudiados de mejor forma. La recomendación número 5 se basa en que la encuesta general de hogares se desarrolle con medidas más integrales para el control y estimación de los recursos. Y esto puede realizarse por medio de la anualización. En la recomendación número 6 se dice que se debería enfatizar la importancia del problema de las desigualdades sociales en aspectos de salud y sus causas. Para esto se recomienda que se adopte como prioridad la investigación por el Departamento de Salud y Seguridad Social y que se tomen medidas para obtener la experiencia del Consejo de Investigación Médica, así como del Consejo de Investigación de Ciencias Sociales en el inicio de este programa de investigación. En la recomendación número 7, dice que los recursos del Servicio Nacional de Salud y del personal de servicios sociales deben orientarse hacia un cuidado comunal sobre servicios de salud prenatal, postnatal y servicios de salud para niños, ayuda a hogares y servicios de enfermería para personas con discapacidades. Esto sería importante para romper entonces enlaces entre clase social y el acceso a la salud. Como parte de la recomendación número 8, dice que las asociaciones profesionales, así como el Secretariado de Estado y las autoridades de salud deberían de aceptar la responsabilidad de realizar mejoras en la calidad y la cobertura geográfica, especialmente en las áreas de mayor riesgo. También se recomienda de igual forma el despliegue de médicos generales en las áreas donde haya escasez. Este despliegue debe de realizarse no solo en función de la población, sino también en base a la necesidad médica. Y por otro lado, la remuneración base per cápita debería ser modificada. En la recomendación 12, se establece que los ahorros de la disminución actual de la población escolar se deberían utilizar para financiar nuevos servicios para niños menores de 5 años. Esto incluiría mejoras en guarderías para que así puedan satisfacer mejor las necesidades de la población. Y en último lugar, la recomendación 14 dice que la evaluación que determina la gravedad de la discapacidad debería adoptarse como una guía para las prioridades de salud y servicios sociales personales del individuo. Esto debería estar relacionado y eso sería todo. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más del grupo 4 que quisiera añadir algo, algún comentario? ¿O alguien de otro grupo?
Bueno, aquí lo más importante es que el equipo investigador y sobre todo el señor Black no solamente evidencian la situación, sino que hacen recomendaciones. Y en este caso, las recomendaciones van dirigidas ahora sí más específicamente a lo que fue encontrado como problemas de desigualdades que causan inequidades, ¿verdad? Entonces, si están mencionando distintas situaciones, desde la alimentación hasta la discapacidad, es porque así los encontraron y de una vez están diciendo qué sería lo que se podría o debería hacer. Y eso también a nivel político no fue muy bien recibido porque no era solamente decir, estamos identificando estas situaciones, sino que además nos están diciendo de qué manera se puede resolver y ajustar la situación del país para que no siga sucediendo. Entonces, vemos que es un estudio bastante completo y que las recomendaciones vienen a redondear todo el estado de la cuestión para que no se quede solamente en una identificación del estado de la cuestión. O sea, no solamente la queja, no solamente la crítica, no solamente la identificación de las situaciones, sino también el hecho de poder hacer propuestas al respecto. Bien, escuchamos al grupo 5. Me pasaron solo nombres de la gente. Sí, ya voy a compartir la pantalla, profe. Gracias. Según, ¿cómo todo eso? No sé, pero ¿por qué no le preguntan a su compañera si quiere que lo hagan así o no? Porque yo siento que debería ser así, pero dice que no lo hizo así, no sé por qué. Yo prefiero hacer así, ya lo hice todo así. ¿Qué le pongo? Según. La primera vez que compleja de todo sería según Phil, Way y... Ya se está compartiendo, ¿verdad? Sí. La W. Adriel, Amanda, Edwin y Leonardo. H. Anderson. No, Anderson. O sea, Gil es una opinión. Listo, sí se está compartiendo. Sí, mi grupo vamos a exponer. Entonces. ¿Ah? En serio, que es un cristiano. ¿Ah? Ok, bueno. Ya, entonces ya terminaría con eso. Bueno. Las imágenes, ¿qué? Tengamos presente que mientras otra persona habla, tengamos el resto de micrófonos apagados. Lo del video no hay tanto problema, pero el micrófono sí para poder escuchar a una sola persona. Entonces, alguien del grupo 5, o bueno, si se repartieron para presentar también, como ustedes quieran, pero escuchamos una persona por vez. Listo, muchachos. Profe, perdón, ya le comparto nueva la pantalla. Es que es para no tener que... para desmutearlo. Bueno, no. Ya. Bueno, a mi grupo le tocó las recomendaciones de la 15 a la 21. Entonces, sí. Ya, perdón, es que tengo un problema con mi perro. Bueno, yo les voy a decir de la recomendación 15. Esta recomendación lo que dice es que se debía establecer un grupo de trabajo que tenía que trabajar en estos dos puntos. El de... perdón, Kalimba, tranquilo. Que se tenía que analizar el actual estado de hospitales, residencias y servicios domiciliarios para los personas discapacitadas y ancianas, para ver cuáles eran sus necesidades y ver qué era lo que se podía hacer con respecto a ellos en un sentido que fuera bueno económicamente y bueno para que fuera efectivo para ellos.
y al mismo tiempo que ver si esos servicios de acogimiento, de darles un hogar, fuera responsabilidad de servicios sociales o propiamente de departamentos de hogar. Bueno, la recomendación 16 habla cómo se debe desarrollar un financiamiento conjunto y uno adicional de un tipo más específico. Bueno, este sí es necesario dentro del presupuesto existente del NHS, por sus siglas en inglés, que es el Servicio Nacional de Salud, y para alentar los programas de atención conjunta. Además de que se debe reservar una suma adicional para el pago a las autoridades que presentan programas que brindan atención continua a las personas discapacitadas, como por ejemplo esquemas de seguimiento posthospitalario, esquemas de apoyo prehospitalarios para las familias y programas de apoyo para personas gravemente incapacitadas y con enfermedades terminales. La recomendación 17 lo que hace fue la luz un toque en mi casa y tuve que perdón. Es que se debía hacer un criterio de admisión para ver si para las personas que estaban en servicios de domicilio, que estaban acogidos, debían ser criterio exacto como para que fueran admitidos en tales o que continuaran haciendo uso de tales servicios. También que se debía aumentar la rehabilitación de este tipo de personas y que se debía prevenir darle que solo se le ofreciera en casas residenciales a personas con incapacidades y que se le debía dar prioridad también a expandir el cuidado que se le daba a personas que estaban discapacitadas y que estaban limitados a solo su propio hogar. Bueno, la recomendación 18, ¿se me escucha bien? Sí. La recomendación 18 dice que las funciones de ayuda a domicilio deben ampliarse para más trabajo para las personas con discapacidad. Esto quiere decir que ellos se vuelven poco más productivos. Entre esto, están habilitándose funciones y cursos como capacitación de transporte en minibús. Y esto debe ser alentado por la localidad. La recomendación 19 habla sobre discutir metas de salud nacionales y medidas que podrían alentar los cambios deseados en la dieta, el ejercicio y el comportamiento de fumar y beber de las personas. Todas estas deben acordarse entre las agencias pertinentes. Buenas, ¿se me escucha? Sí. Sí. Los programas de educación, bueno, la recomendación número 20 habla de los programas de educación de la salud patrocinados por el gobierno. Estos se verán transmitidos mediante un uso de los medios de comunicación masiva como la televisión u otros como los periódicos. Esto con el objetivo de así poder transmitir un mensaje social para que la salud sea más bien preventiva y en lugar de atender algún tipo de emergencia. Sí. Y por último sería la recomendación 21 que se hizo en el reporte, en el informe, que fueron 7 medidas que se debían establecer para reducir el consumo de tabaco. La primera eran leyes para eliminar poco a poco la publicidad del tabaco. También está que el patrocinio de eventos deportivos y artísticos
debió estar prohibido durante unos años mientras se controlaba la publicidad a través del patrocinio. Asimismo, los aumentos anuales de impuestos según la ganancia de las empresas para menor consumo de tabaco, y también exigir a las tabacaleras planes en consulta de sindicatos para la diversificación de productos, para que así fuera disminuyendo también el consumo, tanto en el Reino Unido como en el extranjero. También debía aparecer una advertencia más visible y más clara sobre los efectos nocivos del tabaco y del cigarrillo en específico, también en la publicidad, y fomentar áreas libres de humo de tabaco. Y por último, que el servicio de asesoramiento disponible en distritos de salud fuera acuerpado, y también experimentar medios para la ayuda de personas para dejar de fumar. Sería eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, con el cierre de las recomendaciones de este grupo, tenemos otra serie de elementos de contexto que están siendo abordados, ¿verdad? Con recomendaciones por este equipo de estudiosos. ¿Alguien con algún comentario o pregunta? Sería interesante si alguien hiciera algo parecido en el país en este momento, ¿verdad? En el marco de las situaciones del COVID, ¿verdad? Porque aquí estamos abordando, están abordando ellos, o estamos abordando, era por el hecho de estar exponiendo, pero ellos abordaron en su estudio distintas poblaciones, lo que ahora se llama el ciclo de vida, ¿verdad? Entonces, de la mortalidad infantil, ¿verdad? Los infantes, situaciones de personas con discapacidad, situaciones de personas adultas mayores y personas laborando, etcétera. Esto es toda una gama de posibilidades que ellos están incluyendo en este Black Report para decir, identificamos situaciones y hacemos recomendaciones, que esta es la metodología importante aquí para efectos de lo que ustedes están haciendo en el estudio de caso también. ¿Para qué nos sirve el Black Report ¿verdad? En este contexto del estudio de caso? Es para descubrir si hay algún tema similar, ¿verdad? Aunque en ese momento en Inglaterra quizá no había, por ejemplo, mucha migración, quizá no se le ponía necesariamente atención a especies silvestres, pero sí, por ejemplo, lo que tiene que ver con el mito 3 del impacto económico, pero de otras situaciones, no del COVID, ¿verdad? Estamos hablando de todo lo que es el análisis económico y todas las desigualdades e inequidades que produce la ausencia del acceso al trabajo, del acceso a buenos salarios y justamente la situación mayor que es por desigualdad de ingresos. Entonces, con esto cerramos este texto del Black Report, que es uno solo. Vean que nosotros en el programa tenemos varios. Este es el más importante, por tanto, es el que decidí que se trabajara más a profundidad, o por lo menos en este caso con más detalle. Les hago una pregunta para pasar al siguiente tramo del trabajo y ustedes me dicen. Voy a compartir nuevamente el documento. Aquí entonces tenemos la presentación de los 4 grupos. Ustedes tenían... ¿Sí? Perdón que lo interrumpa, es que dice la compañera Fiorella que si la puede meter a la reunión porque se le salió. Déjeme ver. Espérense, Ah, ya la vi. Está fuera del aula. Eso es cuando se le cerró la puerta. Sí. Gracias, profe. Con mucho gusto. Es como tan chistoso esto, ¿verdad? Yo todavía me sigo imaginando el aula, ¿verdad? Aquí, para hacer una fusión con el tema que ustedes que revisamos la semana pasada y que ustedes iban a completar con aquel video de la historia de la salud pública, es importante darnos cuenta que toda esta revisión que hacen estos especialistas
para efectos del Black Report, para sacar este informe, tiene que ver con salud pública, ¿verdad? Todo es eminentemente un contexto de salud pública. Todos los